El mayor problema de las vacunas es que su efecto es invisible. Su éxito radica en apagar progresivamente la enfermedad, en este caso el COVID-19. Cada contagio se puede atribuir directamente al maldito virus. Sin embargo, cada no contagio o cada cuadro leve no siempre se asocia a la vacunación. Los pacientes pueden atribuir su buena suerte a una infinidad de factores. Los más racionales dirán que fue gracias a la inmunización, pero habrá muchos otros que sigan insistiendo, aún vacunados, en las bondades de cualquier folclorismo irresponsable, como la ingesta del antiparasitario de uso veterinario, este tema de la ivermectina. El mayor problema de las vacunas es que su efecto es invisible. Lo dijo hace meses la jefa del programa de inmunizaciones, Marita Sosa, cuando las dosis empezaban a llegar a cuentagotas de parte de los laboratorios y en Argentina se alzaban las campañas de desaliento. Cuando, por ejemplo, Elisa Carrió denunciaba penalmente al presidente Alberto Fernández por envenenamiento del pueblo. Cuando aquella conductora de televisión porteña, en la búsqueda desesperada de rating, empinaba una botella con lavandina, es decir, con dióxido de cloro, delante de las cámaras. No fue fácil. Fernández terminó el 2020 trayendo las primeras dosis de Sputnik V desde la Federación Rusa con el compromiso de que entre enero y febrero de 2021 iban a llegar 10 millones más. Pero ese acuerdo no se respetó, las vacunas no llegaron. Obviamente, la prioridad para el Kremlin fue abastecer su propia demanda. El mundo entero funcionó con esa lógica. Los países más desarrollados y dueños de las patentes se cubrieron a sí mismos antes que al resto. Después, cuando les empezaron a sobrar las ampollas y descubrieron que mientras ellos se vacunaban, en otras naciones los contagios producían variantes cada vez más agresivas, recién entonces liberaron las partidas comprometidas. Incluso habilitaron donaciones solidarias. Entendieron que la pandemia no respeta fronteras y que si la inmunidad no se alcanza relativamente a escala planetaria, nadie estará a salvo. Parece prehistoria, pero no. Es el camino recorrido desde aquel martes 29 de diciembre de 2020, cuando Marita Sosa aplicó con sus propias manos la primera dosis de Sputnik V en el estadio Aldo Cantoni, en el brazo del subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo. Ese día empezaba el largo e intenso periplo hasta alcanzar este miércoles 27 de octubre una cifra simbólica, el 1.000.000 de dosis inyectadas en San Juan. La aceleración del ingreso de vacunas se puede percibir en un dato muy revelador. Hasta el 7 de julio, presta atención a la fecha, hasta el 7 de julio, Salud Pública había informado unas 400.000 dosis aplicadas en la provincia. Quiere decir que en los últimos 4 meses se pusieron las 600.000 restantes. Se destrabaron en el segundo semestre. Los valores de vacunación son consistentes con la caída sostenida de casos después de la brutal segunda ola que puso al sistema sanitario al borde del colapso. De acuerdo a los valores oficiales, arrancando julio la provincia rozaba los 9.000 casos activos de COVID-19. Los hisopados positivos se contaban por 500 cada día, pero pasó. Hace apenas un mes atrás, los infectados totales eran poco más de 700 y en las últimas horas ese número apenas llegaba a 23, de 9.000 a 23. Ahí está la mano invisible de las vacunas. Las altísimas temperaturas habrán colaborado para aplacar los contagios, como sucede con el resto de las patologías respiratorias estacionalmente. Sin embargo, el calorcito no había frenado aquel brote que reventó sobre el 20 de agosto en Caucete y que se reveló luego en toda la provincia en plena primavera de 2020. La diferencia esta vez a todas luces es la inmunización.
Marita Sosa dijo este miércoles en banda ancha que el personal de cada punto de vacunación tuvo una capacidad de adaptación enorme porque las reglas cambiaban a diario. Así se escribió la historia de esta pandemia que todavía no concluyó. Por estas horas están diseñando cómo administrar las terceras dosis para 2 grupos: mayores de 50 años con esquema de Sinopharm y personas inmunodeprimidas sin límite de edad y sin distinción de vacuna recibida. El objetivo es mejorar su respuesta frente al eventual contagio. Entonces, ¿de verdad esto no terminó? Mira, alcanza con echar un vistazo al resto del mundo para enterarse de la cruel realidad. China, la cuna de la pandemia, resolvió esta semana volver a los confinamientos debido a los rebrotes de COVID-19. El gobierno asiático aplica una política de tolerancia cero. Ante el menor movimiento de la curva, ajustan para evitar que se vuelva a salir de control, aún con vacunas. Singapur es otro ejemplo de lo impredecible. Hasta mayo, Singapur era considerado como el mejor país del mundo para pasar la pandemia, según la cadena Bloomberg. Ahora Singapur figura como uno de los más castigados por contagios y muertos. Esta semana el gobierno de Letonia dictó confinamiento estricto por rebrote por coronavirus por 4 semanas, con toque de queda incluido. Y claro, más de uno estará pensando que es una cuestión estacional porque son todas naciones del hemisferio norte. Vengamos a Latinoamérica y miremos hacia Chile, que empezó la semana con un retroceso a fase 3 en la zona metropolitana de Santiago y otras comunas. Aún con el 85% de su población vacunada, Chile registró una alza sostenida de casos en las últimas semanas. Ya hablan de una tercera ola. La incidencia, por supuesto, es mayor en personas no vacunadas. Sí, con los no vacunados alcanza, Con los no vacunados alcanza para despertar nuevamente al monstruo. Jaque mate.